En el calor abrasador del desierto de Arizona, una leona yacía moribunda en medio del parto, mientras Atlas, el poderoso rey de las llanuras, no rugía ni amenazaba. Simplemente miraba fijamente hacia el polvoriento horizonte, como si pidiera ayuda. Cuando llegó el equipo de rescate, encontraron algo que dejó helados a todos los experimentados guardabosques. La leona había dejado de respirar durante varios segundos, y lo que salió de su cuerpo momentos después fue algo que ninguno de ellos olvidaría jamás: moverse despacio. El sol apenas había tocado el borde de la reserva de Sahara Ridge, cuando el silencio del desierto se rompió con un sonido tan débil que casi se desvaneció con el viento. Una leona yacía estirada entre la hierba pálida, con los flancos elevándose en pequeños y desesperados temblores. Sus ojos se abrieron solo lo suficiente para revelar un destello de dolor antes de cerrarse de nuevo, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para mantener el mundo enfocado. La luz del amanecer proyectaba largas sombras sobre sus costillas, y cada respiración superficial parecía discutir contra el tiempo mismo. A solo unos metros de distancia se encontraba Atlas, el macho dominante de este territorio, aunque nada en él se parecía al rey seguro de sí mismo que se sabía que era. Su melena, oscura y pesada, se movía con cada exhalación forzada de su compañera. No rugía, no caminaba de un lado a otro, simplemente la observaba con una impotencia tan cruda que parecía casi humana. Cada pocos momentos bajaba la cabeza y le daba un empujoncito en el hombro, como para recordarle que respirara, recordarle que él seguía allí. Pero ni siquiera su fuerza podía alejarla del precipicio hacia el que se deslizaba. A varios kilómetros de distancia, dentro de la sala de control de la estación de guardabosques, un joven técnico de vida silvestre llamado Wyatt miraba fijamente las imágenes granuladas de una cámara activada por movimiento. Al principio pensó que la leona simplemente estaba descansando en una posición extraña, pero cuando amplió la imagen, sintió un nudo en el estómago. El abdomen de la leona se contrajo violentamente y luego se quedó inmóvil. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La pantalla parpadeó ligeramente y antes de que Wyatt se diera cuenta de lo que estaba presenciando, el pecho de la leona dejó de moverse durante un segundo, luego dos, luego tres. Wyatt se inclinó hacia adelante hasta que su frente casi tocó la pantalla. Susurró: «Vamos, respira, solo respira». Cuando Atlas bajó bruscamente la cabeza hacia ella en un gesto frenético, Wyatt comprendió que no se trataba de un parto rutinario que se había prolongado. Era una crisis, una que podía terminar en silencio. Agarró la radio con mano temblorosa y llamó al canal de emergencia reservado para situaciones de vida o muerte que involucraban a animales protegidos. En Arizona, este tipo de llamadas requerían una respuesta inmediata, no solo por las políticas de protección de la fauna silvestre, sino porque cada vida en peligro estaba sujeta a supervisión legal. Era el tipo de momento en el que la acción correcta era tan importante como cualquier decisión de alto riesgo en una emergencia médica o una negociación judicial. Se oyó un crujido estático, seguido de la tranquila voz de la guardabosques Haley Thompson. Wyatt le transmitió lo que veía: contracciones dificultosas, signos de colapso, el comportamiento angustiado del león macho. Haley no dudó. Solicitó la unidad de rescate de campo, suministros médicos y un kit de servicio veterinario, del mismo modo que un médico solicitaría instrumentos de traumatología en una sala de urgencias. A Wyatt le pareció extraño lo similares que eran los mundos de los humanos y los animales cuando la supervivencia de alguien pendía de un hilo. El seguro podía proteger una casa o un coche, pero nada, ni el dinero ni el papeleo, podía garantizar la vida de una leona que se desangraba en pleno desierto. De vuelta en la reserva, la respiración de la leona volvió a tambalearse, tan suave que el viento casi la borraba. Atlas se tumbó a su lado, doblando sus enormes patas bajo su cuerpo y presionando su costado contra el de ella para mantenerla caliente. El desierto comenzaba a iluminarse, pero en lugar de despertar la vida, parecía que la mañana contuviera la respiración. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas,
en silenciosas e inquietantes vueltas, como si percibiera la frágil línea entre la vida y la muerte que se desarrollaba debajo. La leona intentó cambiar de posición, pero sus patas temblaban y no le respondían. Su cabeza cayó al suelo, levantando una fina nube de polvo alrededor de su hocico. Su cola se movió una vez y luego ya no volvió a moverse. Un profundo rugido salió del pecho de Atlas, no el rugido de advertencia que ahuyentaba a los intrusos, sino una vibración grave y triste que se extendió por la llanura abierta. No era ira, era dolor, tal vez incluso una súplica. Wyatt observaba la transmisión con impotencia mientras coordinaba las actualizaciones con el equipo de Haley. Por un momento se permitió imaginar que estaba allí, arrodillado junto a la leona, ofreciéndole todo el consuelo que un humano podía darle. Pero también sabía que las leyes de la naturaleza no dejaban lugar a las ilusiones. Sin una intervención especializada, sin la atención médica adecuada, a esta leona le quedaban unos minutos como mucho, y una manada sin su madre significaba generaciones perdidas. Tragó saliva cuando el cuerpo de la leona se agitó una vez más y luego quedó inmóvil. En el momento en que el camión de rescate salió de la estación, Wyatt susurró una silenciosa plegaria, no porque pensara que el desierto escuchaba, sino porque no hacer nada le resultaba insoportable. En la pantalla, Atlas levantó la cabeza hacia el horizonte, como si ya pudiera sentir que la ayuda se acercaba. Sus ojos ámbar brillaban con una intensidad que hizo temblar a Wyatt. Era como si el león deseara que alguien, cualquiera, entendiera lo que él no podía decir. Y en ese único instante, el desierto cambió. No era el viento, no era el sol saliendo. Era la sensación inequívoca de que la propia naturaleza había pedido ayuda. Y alguien finalmente la había escuchado. El viento del desierto había comenzado a arreciar cuando Haley Thompson llegó al extremo más alejado de la reserva. Su camioneta rodaba sobre la tierra seca con un ruido sordo, seguida de cerca por un segundo vehículo que transportaba a Evan, Aldor Lucas y a Maya. El cielo aún estaba salpicado de los últimos vestigios del oro matutino, pero la urgencia en la voz de Haley ya había puesto a todos en un estado de mayor concentración. Las emergencias relacionadas con depredadores requerían la misma precisión que un equipo de respuesta médica o incluso la rápida coordinación que se veía en una reclamación de seguro de hogar tras un desastre. Cada segundo contaba. Cada decisión tenía su importancia. Mientras se acercaban a las coordenadas que Wyatt había transmitido, Maya estudió su cámara, que documentaba la operación para el archivo de la reserva. No era por entretenimiento. Era por responsabilidad, por formación y por la política de protección de la vida silvestre que guiaba cada uno de sus movimientos. Estos animales no eran solo parte del paisaje, eran parte de un legado, y eso hacía que salvarlos fuera casi como defender la herencia de una familia. En el momento en que coronaron una pequeña elevación del terreno, Haley vio a Atlas. Incluso desde la distancia, su presencia dominaba el plano. El enorme león permanecía rígido, con su silueta nítida contra la pálida hierba. Pero en lugar de rugir a los vehículos que se acercaban, dio un paso adelante y luego otro, no con agresividad ni en defensa, sino con una extraña conciencia de búsqueda. Como un padre que escudriña el horizonte en busca de ayuda, Haley redujo la velocidad del camión y lo dejó rodar hasta detenerse. Durante un momento, nadie habló. Atlas los miró fijamente. Su melena se movía con la brisa, su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y desiguales. Había algo en su postura que parecía profundamente extraño para un león de su estatura. No había ninguna amenaza en su actitud, ningún destello territorial. Sus ojos, normalmente feroces, ámbar, inflexibles, parecían brillar con algo que el instinto humano reconocía inmediatamente. Desesperación. No está protegiendo, murmuró Evan desde el segundo camión. Está esperando. Haley asintió, con la mano firme en la puerta. Los leones no se comportan así a menos que hayan agotado todos sus instintos. No le quedan opciones. En ese momento, la voz temblorosa de Wyatt se escuchó por la radio. Haley, ella no se ha movido. Casi ha dejado de respirar. Acabo de comprobar la transmisión otra vez.
Atlas no se ha apartado de su lado. Haley exhaló lentamente. Miró a su equipo. Entramos con cuidado, pero entramos. El Dr. Lucas ajustó su equipo veterinario, comprobando el kit de oxígeno de emergencia y los instrumentos quirúrgicos. Si lleva tanto tiempo con un parto obstruido, es posible que se le haya roto el útero. Esto podría complicarse rápidamente. Maya, que seguía filmando, tragó saliva para calmar sus nervios. Atlas no parece querer detenernos. Quizás no, respondió Haley. Ashhole, pero sigue siendo un león salvaje. Salimos despacio, sin movimientos bruscos. Abrió la puerta de la camioneta. La bisagra metálica emitió un suave chirrido y Atlas movió las orejas. Haley se detuvo y se quedó quieta durante 3 segundos. Luego bajó a la arena, con las botas posándose silenciosamente en la tierra. Atlas observó y entonces, increíblemente, dio un paso atrás. Evan susurró, «Acaba de hacerte espacio». Haley asintió levemente. Mantuvo la mirada fija en Atlas, con movimientos tranquilos y deliberados. Lo sabe. De alguna manera sabe por qué estamos aquí. La leona estaba a solo unos metros detrás de él, con el cuerpo medio acurrucado y la respiración superficial, como la llama de una vela apagada. Haley podía ver la suciedad adherida a su hocico, donde antes había caído su cabeza. Su costado temblaba en ráfagas esporádicas, pequeñas oleadas de dolor que nunca llegaban a alcanzar su máximo antes de desvanecerse de nuevo. Cuando Haley se acercó unos centímetros, Atlas de repente emitió un profundo rugido desde el pecho. No era una amenaza, sino una advertencia motivada por el miedo. Ella se detuvo inmediatamente. «No pasa nada», susurró, manteniendo la voz tan firme como la de un abogado experimentado negociando términos delicados. «Estamos aquí para ayudarla». El desierto contuvo la respiración. Atlas bajó ligeramente la cabeza, con la mirada oscilando entre Haley y la leona. Luego, con una lentitud pesada, se desplazó hacia un lado, revelando todo el sufrimiento de su compañera. Era el tipo de gesto que Haley nunca había presenciado en todos sus años de trabajo con grandes depredadores, un animal que renunciaba a su papel de protector, porque la necesidad de ayuda superaba la necesidad de dominio. El Dr. Lucas se adelantó, agachándose con cuidado mientras evaluaba a la leona desde la distancia. Sus contracciones están fallando. Está perdiendo demasiado líquido. Si no intervenimos de inmediato, podríamos perder toda la camada y a ella. Evan colocó la pistola tranquilizante, ajustando la dosis en función del peso y del estado de debilidad de la leona. Haley, si Atlas cambia de opinión, aunque sea por medio segundo, estaremos en problemas. Atlas dio un paso más, proyectando su enorme sombra sobre las botas de Haley, pero en lugar de atacar, se sentó. Un movimiento lento y deliberado, que decía, «Estoy aquí, estoy observando, hagan lo que vinieron a hacer». Haley sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos. La naturaleza tenía muchas formas de comunicarse. Hoy lo hacía a través del silencio, a través de una confianza tan frágil que parecía sagrada. Se volvió hacia su equipo. «Vamos a entrar. Es la única oportunidad que tiene». Detrás de ella, Atlas levantó la cabeza hacia el cielo matutino y dejó escapar un sonido grave y vibrante que resonó por toda la llanura como una última súplica de clemencia. No era ira, no era dominio, era esperanza, débil, temblorosa y desgarradoramente real, y fue suficiente para empujar a Haley a luchar por la vida de la leona. El aire alrededor de la leona se sentía anormalmente quieto, como si el propio desierto entendiera que un solo movimiento en falso podría cambiarlo todo. Haley se acercó lentamente, midiendo cada paso, con las palmas abiertas y visibles. Los ojos dorados de Atlas la seguían con la intensidad de una criatura dividida entre el instinto y la desesperación. Sus músculos estaban tensos, no para atacar, sino por la incertidumbre, como un padre que no sabe si proteger o rendirse. La tensión se palpaba en el aire con tanta fuerza que incluso el viento parecía temer cruzar el espacio que los separaba. Haley se arrodilló a pocos metros de la leona, con la tierra seca calentándole las rodillas. De cerca, la leona tenía un aspecto mucho peor que el que mostraban las imágenes de la cámara.
Sus flancos estaban demasiado quietos, con la piel tensa sobre unos músculos debilitados. Tenía restos de polvo pegados a los bigotes, donde antes había caído su cabeza. El sonido de su respiración era apenas audible, un débil y entrecortado jadeo que a Haley le recordaba demasiado a los pacientes ancianos a los que había ayudado cuando era voluntaria en un programa de atención a personas mayores en la universidad. Ese mismo sonido frágil, el que indicaba que un cuerpo se acercaba al silencio. El doctor Lucas se agachó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa hasta saber cuáles eran las intenciones de Atlas. Su voz se mantuvo baja y firme, como la de un médico que explica a una familia una decisión médica crítica. Sus contracciones se han detenido. Es posible que tenga una ruptura parcial del útero. Está perdiendo oxígeno. Si deja de respirar por completo, tendremos aproximadamente un minuto para reaccionar. Haley no necesitó mirar a Atlas para sentir su miedo. Irradiaba como calor, pulsando en ondas lentas y pesadas. Lucas, susurró, tengo que comprobar sus vías respiratorias. Antes de que Lucas pudiera responder, el cuerpo de la leona se estremeció y luego se quedó inmóvil. Haley se quedó paralizada. Su pecho no se elevaba. Dr. Lucas se inclinó bruscamente. No respiraba. Una leve oleada de pánico recorrió la espina dorsal de Haley. No por miedo a Atlas, sino por miedo a perder a la leona antes de que tuvieran la oportunidad de ayudarla. Se inclinó hacia adelante y colocó dos dedos suavemente sobre la garganta de la leona, buscando desesperadamente algún movimiento, cualquier movimiento, pero no encontró nada. Atlas emitió un sonido diferente a todo lo que habían oído antes. No era un rugido, ni siquiera un gruñido. Era un sonido largo y entrecortado que vibraba desde lo más profundo de su pecho, un sonido que una criatura nunca debería emitir. Su enorme cuerpo se inclinó hacia adelante, detuvo su excavación en la tierra, empujó a la leona con una urgencia temblorosa, como si intentara devolverle la vida. Atlas, susurró Haley apenas respirando. Por favor, dame un momento. Durante un peligroso segundo, pareció que Atlas iba a perder los estribos. El dolor y el instinto chocaron violentamente en su interior. Se levantó a medias, elevándose sobre Haley, con las pupilas dilatadas. Evan se estremeció detrás de ella, apretando los dedos sobre el gatillo del tranquilizante. Haley no se movió. Levantó la mano, no para defenderse, sino para mostrar que estaba vacía, abierta, indefensa, humana. El desierto se quedó en silencio. Atlas contuvo la respiración. Su mirada pasó de su mano a su rostro y algo cambió. La línea entre la amenaza y la confianza se equilibró en una pausa frágil y temblorosa. Entonces, lentamente, agonizantemente lento, Atlas dio un paso atrás. No era una retirada, era un permiso. Haley no perdió ni un segundo. Lucas, comprueba el pulso. Lucas se acercó, colocando su estetoscopio contra la caja torácica de la leona. Débil, extremadamente débil. Se está muriendo. Tenemos que estimularla ahora mismo. Evan se colocó en posición con precisión controlada. Puedo administrarle una dosis baja de tranquilizante para mantenerla quieta, pero si su respiración vuelve a fallar, Haley no le dejó terminar. Hazlo. No sobrevivirá al transporte sin estabilidad. Atlas observó cada movimiento, pero no interfirió. Todo su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantenerse en su sitio. Parecía una criatura rezando, si es que eso existe en el mundo animal. Evan disparó un dardo cuidadosamente calibrado, y el tranquilizante susurró al impactar en el costado de la leona. Ella ni siquiera se inmutó. Haley deslizó la mano bajo la mandíbula de la leona y le ajustó ligeramente la cabeza para abrirle las vías respiratorias. Su pulgar rozó el pelaje cálido, pero los músculos de la leona estaban alarmantemente flácidos. Vamos, cariño, murmuró Haley. No te rindas ahora. Lucas presionó los dedos contra el abdomen de la leona. Su útero está sometido a una gran tensión. No se trata solo de un parto estancado. Algo está bloqueando el canal del parto. Si se trata de un feto retorcido o una lesión en los tejidos, el tiempo se está agotando rápidamente.
Un pequeño temblor similar a una tos salió de la garganta de la leona. Débil, pero real. Vuelve a respirar, susurró Haley. El alivio le invadió todo el cuerpo. No está bien, pero respira. Atlas volvió a agacharse, tumbándose tan cerca que su melena rozaba la pata trasera de ella. Bajó la cabeza hasta el suelo, con los ojos fijos en los rescatadores, con una mezcla de terror y confianza. A Haley le recordó las expresiones que había visto en los familiares preocupados sentados fuera de los quirófanos, esperando noticias del cirujano. La vida y la muerte creaban la misma mirada, sin importar la especie. Prepara el kit de campo, dijo Haley. Tenemos que estabilizarla antes de que vuelva a sufrir un paro cardíaco. Maya se acercó, con las manos temblorosas alrededor de su cámara. Haley, es la primera vez que veo a un león comportarse así. Nos está dejando ayudarlo. No tiene otra opción, respondió Haley en voz baja. Cuando la naturaleza se queda sin opciones, hace algo extraordinario. Mientras Lucas y Evan desempaquetaban los suministros de cuidados intensivos, la respiración de la leona volvió a fallar, convirtiéndose en ondas alarmantemente superficiales. Atlas presionó su nariz contra el hombro de ella, empujándola como si le rogara que se quedara. Haley reunió sus herramientas, estabilizando su voz. Tenemos una oportunidad. Si la perdemos aquí, los cachorros se irán con ella. El viento barrió la llanura, llevando polvo sobre el pelaje de la leona como cenizas cayendo. El momento pareció suspendido, a caballo entre dos mundos, a un suspiro de terminar por completo. Y entonces, con el movimiento más frágil que se pueda imaginar, el pecho de la leona se elevó de nuevo. Lucas susurró, «Sigue con nosotros». Haley miró a Atlas a los ojos, con una mezcla de determinación y empatía. «Vamos a salvarla», prometió, en voz baja, como una plegaria. Y por primera vez en toda la mañana, la esperanza se sintió real. El sol del desierto había subido más alto, bañando el avión con un resplandor blanco y deslumbrante. Mientras Haley y su equipo preparaban la estación de campo de emergencia, el tiempo ya no se percibía en minutos o segundos. Se sentía como una ventana que se encogía y se cerraba alrededor de la vida cada vez más débil de la leona. El viento rozaba la arena seca en olas inquietas, como si la propia tierra les instara a darse prisa. Atlas revoloteaba cerca, con todos los músculos tensos, su enorme cuerpo proyectando una larga sombra sobre el improvisado equipo médico. Se mantenía lo suficientemente cerca como para intervenir, pero lo suficientemente lejos como para demostrar que entendía que ahora todo estaba en manos humanas. Evan se arrodilló junto a la leona, controlando los niveles de tranquilizantes y su respiración inestable. El doctor Lucas abrió el kit de campo sobre una lona extendida en el suelo. En su interior había instrumentos quirúrgicos, vendas estériles, líquidos y un pequeño suministro de oxígeno portátil. Equipo esencial en el rescate de animales salvajes, aunque ni de lejos con la precisión de un centro veterinario completo. Haley sabía que este tipo de intervención a menudo se parecía a prestar asistencia sanitaria de urgencia en medio de la nada. De la misma manera que los equipos de primera respuesta a veces trabajaban en zonas de desastre sin la comodidad de un hospital o de instalaciones médicas adecuadas respaldadas por un seguro. Aquí solo contaban con su formación, su instinto y su esperanza. «No podemos moverla», dijo Lucas en voz baja mientras le examinaba el abdomen de nuevo. «Sus contracciones están colapsando y hay una tensión interna que parece grave. Si la sacudimos en una camioneta, podríamos causar una ruptura que no podamos reparar». «Entonces, lo hacemos aquí», respondió Haley, con voz firme pero tranquila. Lucas asintió. «Aquí, ahora mismo». Maya ajustó el reflector de luz que sostenía, inclinándolo para que el sol iluminara el vientre de la leona sin deslumbrar a los demás. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantuvo la voz firme. «Haley, ¿crees que Atlas sabe lo que estás haciendo?» Haley miró al enorme león, que se había agachado a pocos metros de distancia. La mirada de Atlas seguía cada movimiento, cada ángulo de cada herramienta, cada respiración de los rescatadores. Estaba demasiado quieto, demasiado concentrado.
Sabe que se está muriendo, dijo Haley en voz baja. Ya basta. El cuerpo de la leona se estremeció de nuevo. Su respiración era superficial y desigual. Eben se inclinó más cerca. Su saturación de oxígeno está bajando. Tenemos que estabilizarla ahora mismo. Lucas preparó una pequeña incisión aplicando antiséptico con movimientos rápidos y decididos. Sin una mesa de operaciones ni todo el equipo, tuvo que recurrir a técnicas de campo que normalmente se reservan para equipos de respuesta remota u operaciones de emergencia en zonas rurales. Esto no es lo ideal, dijo. Pero lo ideal no importa ahora mismo. Haley puso una mano en el costado de la leona, tranquilizando tanto al animal como a sí misma. Lucas, dime lo que necesitas. Tiene una obstrucción, explicó. Algo está bloqueando el paso. Podría ser un feto retorcido o una acumulación de tejido. Hasta que no aliviamos la presión, los cachorros no sobrevivirán, y ella tampoco. Haley respiró hondo. Hagámoslo. Lucas realizó la primera incisión con cuidado. Pequeña, limpia, deliberada, no gráfica, no lo suficientemente profunda como para causar un trauma adicional. Maya apartó la mirada por un momento y tragó saliva con dificultad. Incluso sin gore, el peso de lo que estaba sucediendo, se le hizo un nudo en el pecho. No solo estaba documentando un rescate, estaba documentando la línea entre la vida y la pérdida. Mantén la luz fija, indicó Lucas. Maya la ajustó en ángulo y el reflejo iluminó algo debajo de la piel. Una dureza antinatural, un bulto deforme que presionaba hacia afuera. Lucas frunció el ceño. Ahí está. Esa es la obstrucción. Haley se inclinó más cerca, con cuidado de que su sombra no interfiriera. ¿Qué es? Parece tejido retorcido, respondió Lucas. Está presionando el canal del parto. Si no lo liberamos, nada más se moverá. Eben administró otra dosis medida de tranquilizante. Sus signos vitales son inestables. Haley, si vamos a hacer esto, tiene que ser rápido pero controlado. Atlas se levantó a medias, sintiendo el aumento de tensión. Emitió un gruñido profundo y grave que vibró en la arena. Haley lo miró y levantó la mano en un gesto tranquilizador. No pasa nada, la estamos ayudando. Atlas volvió a tumbarse, pero sus ojos no se suavizaron. Ardían de miedo. Lucas trabajó con rapidez pero con cuidado, guiando el tejido retorcido para liberarlo. Haley sujetó el abdomen de la leona, sintiendo su débil respiración a través de los guantes. Tranquila, tranquila. Una repentina liberación de presión hizo que el cuerpo de la leona se convulsionara ligeramente. Eso es, dijo Lucas. La obstrucción acababa de liberarse. Haley se echó hacia atrás, dejando escapar un suspiro. Lucas, ¿y ahora qué? Ahora esperamos que su cuerpo pueda responder, respondió él. Los cachorros podrían seguir vivos, pero están en peligro. Su útero está agotado. Evan ajustó el suministro de oxígeno, levantando ligeramente la cabeza de la leona para mantener sus vías respiratorias abiertas. Su respiración acababa de mejorar. Es débil, pero mejor que antes. La brisa cambió, llevando el aroma de la arena y el sol a través del claro. Atlas se levantó de nuevo, no alarmado, sino reconociendo la situación. Se acercó con un solo paso deliberado. Haley no se movió ni un centímetro. El abdomen de la leona se contrajo. Maya jadeó suavemente. ¿Es una contracción? Lucas asintió. Una débil, pero sí, su cuerpo está respondiendo. La cola de la leona se movió, apenas, pero sin duda estaba viva. Haley sintió que la esperanza florecía en su pecho, frágil pero extendiéndose como la primera luz cálida de la mañana. Vamos, chica, susurró. Aún no has terminado. Lucas cubrió la zona de la incisión con material protector, haciendo todo lo posible para estabilizarla en el campo. Aún tendremos que sacar a los cachorros manualmente, dijo. No tiene fuerzas. Eben miró a Haley a los ojos. Necesita una extracción controlada. Pero al menos ahora tiene una oportunidad. Atlas observaba cada movimiento con atención inquebrantable, su enorme cuerpo temblando con el peso de la esperanza y el miedo. La respiración de la leona se estabilizó, aún débil, pero ya no se le escapaba. Haley se puso de pie,
con polvo pegado a las rodillas. No la vamos a perder, dijo. Hoy no. Lucas asintió, preparándose para la siguiente fase. Muy bien, preparémonos para traer a esos cachorros al mundo. El viento cambió una vez más, trayendo consigo la sensación de que el desierto había comenzado a respirar de nuevo, lentamente, con dolor, pero indudablemente vivo. Y por primera vez desde el amanecer, la leona no parecía estar desvaneciéndose. Parecía estar luchando. El aire alrededor del improvisado quirófano se sentía insoportablemente denso, como si el propio desierto contuviera la respiración junto con los rescatistas. La obstrucción se había liberado, pero ahora Haley y el Dr. Lucas se enfrentaban al siguiente paso, mucho más delicado. Traer a los cachorros al mundo de forma segura antes de que el cuerpo de la leona volviera a fallar. Cada segundo se alargaba, entretejido con preocupación, esperanza y la presencia silenciosa del enorme león que observaba cada movimiento. Atlas se había acercado sin que nadie se diera cuenta al principio. En un momento estaba agazapado a varios metros de distancia. Al siguiente, estaba a solo unos pasos de Haley, con sus ojos dorados ardiendo con una intensidad que rayaba en lo desgarrador. No gruñó, no adoptó una postura amenazante. Simplemente se quedó mirando, con la respiración pesada, su pelaje ondeando al viento como si quisiera animarlos a salvar lo que él no podía. Haley se arrodilló de nuevo junto a la leona, con las manos firmes a pesar del temblor que le recorría las costillas. El abdomen de la leona se contraía débilmente, luchando por responder tras horas de parto estancado. Su respiración había mejorado ligeramente, pero cada inhalación seguía pareciendo frágil, como un hilo que amenazaba con romperse bajo su propio peso. «Vamos a intervenir», murmuró Lucas. «Vigila sus signos vitales, Evan». La voz de Evan transmitía la calma de alguien entrenado para manejar emergencias, ya se tratara de un animal herido o de una familia que tenía que hacer frente a gastos médicos inesperados. El flujo de oxígeno era constante, el ritmo cardíaco era débil, pero se mantenía. Lucas realizó un movimiento cuidadoso y controlado. Nada gráfico, nada lo suficientemente profundo como para asustar al cuerpo ya agotado de la leona. Haley sujetó la zona con suavidad, asegurándose de no ejercer presión. Maya volvió a mover el reflector, proyectando la luz justa para guiar a Lucas sin asustar a Atlas. Un suave suspiro escapó de los labios de Mia. Veo movimiento. Haley se inclinó más cerca. Lucas, ¿es eso? Antes de que pudiera terminar, algo se deslizó. No era un cachorro, todavía no. Una masa pesada salió lentamente hacia las manos expectantes de Lucas. Un ovillo retorcido de tejido hinchado por bloquear el canal del parto. Estaba intacto, parecía inofensivo por sí solo, pero su presencia casi había matado a la leona y a su cría nonata. Maya se llevó la mano a la boca. Eso estaba dentro de ella. Lucas asintió con severidad. Esa era la obstrucción. Sin quitarla, ella no habría tenido ninguna oportunidad. Haley tragó saliva y dijo en voz baja, «Entonces, eso es lo que casi la mata». El cuerpo de la leona reaccionó inmediatamente después de que se liberara la obstrucción. Su abdomen se tensó y luego se relajó de nuevo, débil pero decidido. Una contracción, luego otra, débil pero real. Lucas se colocó rápidamente. Viene la siguiente. Debería ser un cachorro. Atlas se levantó a medias, con una oleada de tensión recorriendo sus poderosos hombros. Su respiración se hizo más fuerte, levantando nubes de polvo del suelo. Haley levantó la mano hacia él, no para detenerlo, sino para tranquilizarlo. Tranquilo, está sucediendo. Ella está luchando. El cuerpo de la leona se movió. Una forma pequeña y frágil se deslizó a la vista, flácida, pálida y aterradoramente silenciosa. Un cachorro. Pero no se movía. El corazón de Haley se detuvo por un instante. Miró a Lucas a los ojos, con la voz tensa. Pulso. Lucas tocó suavemente el pequeño pecho. Débil, muy débil, aún no respiraba. Haley no dudó. Recogió al cachorro con cuidado entre sus manos enguantadas, acunándolo con la ternura de alguien que sostiene algo increíblemente precioso. No pesaba casi nada, solo pelaje húmedo,
patas suaves y una chispa de vida que se escapaba por finas grietas. Evans se arrodilló a su lado. Hailey no respira. Lo sé, susurró ella, con voz firme a pesar del pánico que se apoderaba de ella. Pero tiene pulso. Eso significa que no debemos rendirnos. Inclinó ligeramente al cachorro y le acarició el diminuto pecho con un dedo. Le practicó compresiones suaves, lo suficiente para no hacerle daño, pero lo suficiente para que su cuerpo recordara lo que significaba la vida. Respiraba lenta y uniformemente, marcando el ritmo. 10 segundos. 15. El desierto estaba tan silencioso que incluso se podía oír el latido del corazón de Atlas, pulsando en el aire como un tambor. Vamos, murmuró Hailey. Vamos, pequeño. Entonces, justo cuando el silencio amenazaba con aplastar su esperanza, un pequeño chillido rompió el silencio. Apenas un sonido, apenas un suspiro, pero fue suficiente. Atlas se incorporó de golpe, girando la cabeza hacia Hailey. Sus orejas se movieron. Maine temblaba, como si reconociera el sonido no solo como vida, sino como la vida que había estado esperando. Hailey exhaló un suspiro que temblaba de alivio. Ahí estás. Estás aquí. Realmente le estás aquí. Maya se secó los ojos rápidamente, fingiendo que solo era polvo. No puedo creer lo que estoy viendo. Lucas volvió a examinar a la leona. Se está estabilizando, está débil, pero responde. Este primer cachorro puede que sea un luchador. Atlas dio un cauteloso paso adelante. Y por primera vez desde que comenzó el rescate, el rugido de su pecho cambió. No era miedo, ni ira, era algo más suave, algo así como un profundo y tembloroso suspiro de esperanza. Hailey abrazó al cachorro para mantenerlo caliente. El pequeño cuerpo se estremeció de nuevo, esta vez con más fuerza, una señal inequívoca de que la lucha por la vida había comenzado. Lucas, dijo ella en voz baja, ¿se están moviendo los demás? Él asintió. Están vivos. Y ahora que el camino está despejado, tenemos una oportunidad real. Hailey miró a Atlas, cuyos ojos brillaban bajo el sol abrasador. Él lo sabe, susurró. Sabe que su cachorro acaba de respirar. Por primera vez desde el amanecer, el desierto ya no parecía silencioso. Parecía estar escuchando. Y en algún lugar, en el frágil espacio entre el miedo y la esperanza, un nuevo latido se había unido al mundo. La luz del desierto había comenzado su lento cambio hacia el atardecer, suavizándose de un blanco intenso a un dorado apagado mientras el equipo de Hailey preparaba a la leona para su transporte. La cirugía de campo les había dado un tiempo precioso, pero ella seguía aferrándose a la vida con las últimas fuerzas que le quedaban. Su respiración era superficial, sus músculos estaban flácidos por el agotamiento, y aunque el primer cachorro había dado su pequeño y milagroso primer aliento, la leona no sobreviviría sin cuidados intensivos en el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Arizona. Evans le colocó la máscara de oxígeno portátil sobre el hocico, ajustando las correas con suavidad para no causarle molestias. Lucas mantuvo una mano sobre su abdomen, vigilando los sutiles signos de vida con la mirada atenta de alguien que había pasado toda su vida equilibrando la compasión con la precisión clínica. Hablaba en voz baja, como si temiera que una voz más alta pudiera perturbarla. Está lo suficientemente estable para un transporte controlado, pero tiene que ser lento, constante, sin sacudidas bruscas. Hailey asintió. Traslémosla. Atlas se levantó en el momento en que el equipo desplazó su peso hacia la camilla. Su cuerpo se tensó. Maine se levantó ligeramente con el impulso del instinto, pero no se abalanzó. Ni siquiera gruñó. Observó sin pestañear, como si intentara comprender lo que esos humanos estaban haciendo con el cuerpo sin vida de su compañera. Hailey se acercó a él primero, con movimientos tranquilos y deliberados. «Tenemos que llevárnosla ahora», dijo en voz baja, aunque sabía que él no podía entender las palabras. Pero los animales a menudo entienden el tono mucho mejor que el lenguaje. Si se queda aquí, no sobrevivirá. Déjanos llevarla a un lugar seguro. Atlas ladeó la cabeza, moviendo las orejas ante el cambio en su voz. Durante un largo momento, los dos se limitaron a mirarse, depredador y humano, ambos suspendidos en la misma frágil esperanza.
El viento del desierto sopló entre ellos, llevando consigo la atención que normalmente se reserva para momentos que cambian la vida, como cuando las familias debaten decisiones financieras difíciles, coberturas de seguros o opciones médicas de alto riesgo. De ese tipo en el que, elijas lo que elijas, vivirás con las consecuencias para siempre. Lentamente, tan lentamente que Haley contuvo el aliento por la sorpresa, Atlas bajó la cabeza. Permiso. Iván y Lucas deslizaron la camilla debajo de la leona, levantándola con sumo cuidado. El polvo se elevó alrededor de su cuerpo inerte, oscilando en pequeñas espirales que brillaban bajo el sol poniente. Maya se subió a la parte trasera del vehículo de rescate para mantener al cachorro caliente contra su pecho, envuelto en un paño suave forrado con una almohadilla térmica portátil. Las constantes vitales son estables, anunció Evan, subiendo al asiento del conductor del segundo vehículo. Tenemos que mantenerla oxigenada. Estad atentos por si entra en shock. Pongámonos en marcha, respondió Haley. Ruta corta. Evitad los baches. El primer camión arrancó con una sacudida, con el motor zumbando suavemente mientras avanzaba por el camino arenoso. Lucas sujetaba la cabeza de la leona mientras Maya abrazaba al cachorro y le susurraba palabras de ánimo, aunque la pequeña criatura no pudiera entenderlas. El segundo vehículo, que transportaba suministros de campo y equipo de respaldo, les seguía. Haley miró por encima del hombro a Atlas antes de cerrar la puerta. Él les seguía, no solo caminando detrás de ellos. Caminaba con determinación, con sus enormes patas dando pasos pesados y deliberados. Tenía la cabeza gacha, con el pelo ondeando alrededor de su cuello como una corona mecida por el viento. La puesta de sol proyectaba su silueta sobre la llanura, estirándola larga y majestuosa detrás de él. La voz de Maya temblaba mientras miraba por la ventana trasera. Haley nos está escoltando. Haley no miró atrás inmediatamente, temiendo que el momento se rompiera si lo reconocía demasiado rápido. Pero cuando finalmente giró la cabeza, la vista le robó el aliento. Dios mío, realmente lo estoy haciendo. No es una persecución, ni una amenaza, ni una demostración de territorio. Es una escolta, un padre que camina detrás del vehículo que lleva a su familia. Era una imagen tan profunda que incluso Evan, normalmente el miembro más tranquilo del equipo, murmuró entre dientes. Nunca había visto nada igual, ni siquiera en los documentales. Condujeron despacio, a una velocidad no superior a la de un paseo cuidadoso, evitando rocas, baches y terrenos irregulares. El sol se hundió más, pintando el desierto con tonos ámbar. Atlas mantuvo su velocidad durante todo el trayecto, trotando ocasionalmente para seguir el ritmo cuando el vehículo aceleraba en terrenos más lisos. Su respiración era pesada pero constante. Nubes de polvo se levantaban tras cada paso. Al acercarse a la carretera asfaltada que conducía a la autopista principal, algo que el león nunca cruzaría, el vehículo de rescate redujo la velocidad hasta detenerse. Haley se asomó por la ventana y observó a Atlas, que se detuvo a unos metros detrás de ellos. No rugió, no embistió, simplemente se quedó mirando el vehículo que transportaba a la leona, con los ojos brillantes por una emoción demasiado compleja de explicar. Devoción, miedo, amor, todo ello envuelto en silencio. Es como si nos estuviera diciendo que la lleváramos a casa, susurró Maya con lágrimas en los ojos. Haley asintió lentamente. Confía en nosotros. Atlas dio unos pasos más antes de que el calor de la carretera y su textura desconocida lo detuvieran. Se quedó al borde del pavimento, con las patas apoyadas en el último trozo de tierra calentada por el sol. Bajó la cabeza una vez más, casi como si hiciera una reverencia. Vamos, dijo Haley en voz baja. Nos está dejando que nos encarguemos a partir de aquí. Los vehículos de rescate se alejaron del desierto, con los motores zumbando sobre el asfalto liso. A través de la ventana trasera, vieron cómo Atlas se hacía cada vez más pequeño. Primero, una figura dorada que brillaba al sol, luego una silueta oscura y finalmente una forma lejana que seguía de pie al borde de la carretera polvorienta. No regresó a las praderas. No se alejó. Esperó, inmóvil y en silencio,
como si el desierto lo hubiera nombrado su centinela. Haley se quedó mirando a través del cristal mucho después de que su figura desapareciera de la vista. «No te defraudaremos», susurró, «ni a ella ni al cachorro». Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, el vehículo de rescate llevó a la leona hacia la única esperanza que le quedaba, mientras detrás de ellos, solo en la luz que se desvanecía, un rey mantenía su silenciosa vigilia. La noche se había instalado sobre el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de Arizona cuando llegó el equipo de Haley. Sus luces brillaban como un oasis tranquilo en medio de la vasta extensión de oscuridad del desierto. El personal de rescate se movía con rapidez, guiado por la rutina, pero impulsado por la urgencia. En cuestión de minutos, la leona fue trasladada al recinto de cuidados intensivos, un espacio limpio y con temperatura regulada, rodeado de cristal reforzado y con una suave cama. Yacía inmóvil, con la máscara de oxígeno puesta, respirando de forma superficial pero rítmica. Era más de lo que Haley se había atrevido a esperar unas horas antes. El cachorro recién nacido, al que Haley había acunado durante el transporte, fue colocado en una pequeña incubadora diseñada para crías de animales salvajes frágiles. La almohadilla térmica que tenía debajo zumbaba suavemente, manteniendo su temperatura estable. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales pero constantes. Cada una de ellas era un milagro cosido por la determinación y el azar. Maya se quedó cerca, mirando a través del cristal de la incubadora con los ojos brillantes de lágrimas. «Es más fuerte de lo que parece», susurró. «No creía que fuera a sobrevivir al viaje». Lucas ajustó suavemente la posición del cachorro. «Está por debajo de su peso, deshidratado y ha sufrido un trauma. Necesitará cuidados las 24 horas del día, pero está luchando». Haley se inclinó sobre la incubadora y su voz se suavizó. «Pequeñín, no has llegado hasta aquí para rendirte ahora». El cachorro se movió levemente. Una diminuta pata se crispó contra la suave toalla. Haley notó algo inusual en la tenue luz, un ligero brillo plateado a lo largo de su pelaje, como hebras que reflejaban el resplandor de la lámpara de calor. No era brillante, ni antinatural, pero sí distintivo. «Mira su pelaje», murmuró. «¿Es solo la luz?». Lucas observó al cachorro de cerca. Algunos cachorros de león tienen pelajes más claros en invierno al nacer, pero este tono es raro, y abrió los ojos un poco antes de lo esperado. «Eso es aún más inusual». Maya sonrió levemente. «Quizás sea especial». Haley no respondió, pero en su corazón estaba de acuerdo. Había visto cientos de cachorros a lo largo de los años, pero ninguno había luchado tan duro por estar allí. Ninguno había vuelto del borde del abismo con un desafío tan silencioso. Deslizó suavemente la yema de un dedo enguantado por el cristal. «Silver», susurró. «Ese es tu nombre». Los ojos del cachorro, apenas abiertos, parecieron parpadear al oír el sonido, aunque Haley sabía que era imposible que lo entendiera. Aún así, le parecía adecuado. Un nombre nacido de la supervivencia. Mientras el equipo cuidaba de la leona y del primer cachorro, se extrajeron con cuidado otros dos cachorros de la madre sedada. Estos dos, aunque pequeños, eran más fuertes, y sus llantos eran tan agudos que resonaban en todo el recinto. Los limpiaron, los secaron y los colocaron junto a su diminuto hermano en un grupo de calor y suave musgo. Era una pequeña y frágil familia. Tres cachorros que luchaban por encontrar su lugar en un mundo que casi les había negado la vida. Pero Haley no podía dejar de pensar en Atlas. Salió del edificio de tratamiento y se quedó de pie cerca de la alta valla que lo rodeaba, con el aliento convirtiéndose en niebla en la fría noche del desierto. La luna proyectaba una pálida luz plateada sobre el paisaje, pintando cada duna y cada matorral con un suave resplandor. El desierto estaba en calma, demasiado en calma. Ella tenía la esperanza y el temor de que Atlas los hubiera seguido hasta aquí. No lo había hecho, pero sabía que los leones no desperdiciaban energía vagando sin rumbo fijo. Si volvía, sería con un propósito. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Haley regresó para ver cómo estaba la leona. Para su alivio, la madre se movía débilmente, pero estaba viva.
Su cola se agitaba. Su respiración se había profundizado y se había vuelto más estable. Incluso se movió ligeramente, con sus instintos luchando contra la espesa niebla del agotamiento. Cuando el personal colocó suavemente a los dos cachorros más fuertes cerca de su vientre, ella respondió con un leve gruñido, una llamada de madre, débil pero inconfundible. Haley sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se está despertando, susurró. Realmente se está despertando. Silver, sin embargo, permaneció en la incubadora por necesidad. Sus pulmones eran demasiado débiles, su cuerpo demasiado pequeño. Pero cuando Haley lo levantó para alimentarlo, sucedió algo inesperado. Sus diminutas orejas se erizaron, su nariz se movió. Emitió un leve grito, no hacia ella, sino hacia la ventana que daba al límite más lejano de la reserva. Lucas levantó una ceja. ¿A qué está reaccionando? No estoy segura, dijo Haley, pero cuando siguió la mirada del cachorro a través del cristal, se le cortó la respiración. Una silueta familiar se alzaba al borde de la valla exterior. Atlas, el amanecer lo enmarcaba en un halo ardiente. Su figura brillaba dorada contra el horizonte. No rugía, no caminaba de un lado a otro. Simplemente se quedaba allí, enorme e inmóvil, con sus ojos de brasas fijos en las paredes de las instalaciones, como si pudiera ver a través de ellas. Maya, que había entrado en la habitación justo detrás de Haley, jadeó suavemente. Había vuelto. Todas las mañanas de esa semana, Atlas apareció a la misma hora, justo antes del amanecer, de pie o tumbado cerca de la valla. Nunca cruzó la frontera, nunca intentó entrar a la fuerza, simplemente esperaba, como si el tiempo se hubiera detenido para él, como si nada importara excepto saber que su familia estaba cerca. Haley solía salir a observarlo desde la distancia, con la luz del amanecer refrescando el aire del desierto en su rostro. Nunca había visto nada igual. Un rey de la sabana, sin perder ni fuerza ni dignidad, vigilando como un guardián solitario. Le recordaba a la forma en que las familias esperaban fuera de las habitaciones del hospital, rezando por sus seres queridos, esperando su recuperación, temiendo lo peor, dispuestas a aceptar lo que fuera. Y cada mañana, Silver le respondía. Cada vez que Atlas llegaba, el pequeño cachorro, aún más débil que sus hermanos, levantaba la cabeza de la manta, buscando. A veces chillaba. Otras veces extendía sus diminutas patas como si lo impulsara algún instinto que aún no podía comprender. Sus hermanos no reaccionaban así, solo él. Lucas lo notó al tercer día. Es como si lo supiera, dijo con delicadeza. Sabe que su padre está ahí fuera. Haley abrazó a Silver con fuerza, con el corazón encogido. Quizás eso era lo que lo mantenía vivo. Quizás no estaba listo para irse. La respiración de Silver se volvía más estable con cada día que pasaba. Abría más los ojos. Sus extremidades se fortalecían. Yesai, aunque seguía siendo el más pequeño, también era el más feroz. Flexionaba sus diminutas garras cada vez que lo levantaban y emitía pequeños gruñidos desde un pecho apenas más grande que la palma de la mano de Haley. Se había negado a morir y ahora parecía que estaba aprendiendo a vivir. A medida que pasaban los días, la leona se hizo lo suficientemente fuerte como para levantar la cabeza y acariciar con el hocico a sus cachorros más grandes. Su recuperación fue lenta, pero inconfundible. Estaba volviendo a ser ella misma, volviendo con sus bebés, volviendo a la vida. Y cada amanecer, sin falta, Atlas se paraba fuera de la cerca, una figura solitaria en la luz del desierto, esperando, observando, aguantando. Y ya fuera por instinto, por el olfato o por algo más profundo entretejido en su sangre, Silver siempre reaccionaba como si el cachorro más pequeño entendiera algo que el mundo a menudo olvidaba. A veces el vínculo más fuerte no es el más ruidoso. A veces es el más silencioso, el que se niega a romperse, incluso a través de vallas metálicas y kilómetros de incertidumbre. La mañana en que el equipo de rehabilitación decidió que la leona estaba lo suficientemente fuerte como para volver a casa comenzó con un silencio tan suave que parecía sagrado. El cielo del desierto estaba pintado de un lavanda apagado,
El tipo de amanecer que hacía que incluso el guardabosques más rudo se detuviera y respirara por un momento. Haley estaba de pie fuera del recinto de liberación, con las manos apoyadas en la puerta metálica, mientras observaba a la leona dar sus primeros pasos firmes en días. Sus músculos temblaban ligeramente por el esfuerzo, pero había fuerza bajo la debilidad, fuerza nacida de la supervivencia. Los tres cachorros se acurrucaron junto a sus pies, tropezando torpemente en su emoción. Los dos hermanos más fuertes arañaban las piernas de su madre, dejando escapar pequeños gemidos, mientras que Silver, aún pequeño y delicado, se quedaba cerca de su pecho. Levantó la cabeza en el momento en que sintió el aire libre más allá de la puerta, como si reconociera algo que los demás aún no entendían. «Hoy es el día», dijo Lucas en voz baja junto a Haley, mientras ajustaba los trámites necesarios para la liberación de los animales salvajes. «Ella está lista. Todos lo están». Haley asintió. «Y él está ahí fuera. Sé que lo está». Como si sus palabras lo hubieran invocado, una figura familiar apareció en la distancia. Atlas, enmarcado por el suave resplandor de la luz de la mañana, se movía como una fuerza silenciosa por la tierra, con su pelaje ondulando a cada paso. Se detuvo justo antes de la valla exterior, el mismo lugar en el que había esperado todos los días desde el rescate, con sus ojos ámbar fijos en el edificio que albergaba a su familia. Maya levantó la cámara, pero la bajó de nuevo con la misma rapidez. Algunos momentos no estaban destinados a ser grabados. Algunos estaban destinados a ser presenciados. Haley puso una mano en el pestillo de la puerta. «Llevémoslos a casa». La puerta se abrió con un lento y chirriante suspiro. El polvo se arremolinaba alrededor de las patas de la leona mientras entraba en el desierto. Parpadeó ante el sol, olfateando el viento, con sus instintos despertando como un fuego latente. Sus cachorros tropezaban detrás de ella en una fila torpe y caótica. Uno demasiado atrevido, otro frágil. Pero Silver se detuvo. El pequeño cachorro se volvió hacia Haley, su pelaje pálido reflejando la luz como un suave brillo de escarcha. No era brillante ni antinatural, solo un tenue resplandor que lo hacía parecer diferente, único. Emitió un leve grito, un sonido que conmovió el corazón de Haley más de lo que esperaba. «Estás listo», susurró. «Ve, cariño». Silver se volvió hacia el mundo abierto y comenzó su pequeño viaje hacia el desierto. Cuando la leona se alejó del recinto, Atlas se levantó de repente de su sitio, expandiendo el pecho con una poderosa inhalación. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. No por agresividad, sino por expectación. Dio pasos lentos y deliberados hacia ellos, cada pisada removiendo la arena en una suave nube. Haley contuvo la respiración. La leona se detuvo. Por un momento, los dos se limitaron a mirar la extensión de tierra que los separaba, compañeros separados por el miedo, el dolor y la frágil amenaza de la supervivencia. Entonces, la leona emitió un suave rugido en lo profundo de su garganta, llamándolo. Atlas respondió con un sonido tan grave que vibró en el suelo bajo las botas de Haley. Acortaron la distancia con unos pocos pasos solemnes. Atlas bajó su enorme cabeza y presionó su hocico suavemente contra el de ella, no como un rey reclamando su territorio, sino como un compañero que se reunía con la parte de sí mismo que creía haber perdido. Fue un momento tranquilo, tierno, casi humano en su calidez. Maya se secó los ojos. Creo que nunca había visto nada igual. Lucas asintió con la voz entrecortada. «Por eso hacemos lo que hacemos». Entonces Atlas se volvió hacia los cachorros. Los dos hermanos más fuertes se adelantaron primero, jugando con sus patas. Los olisqueó, los empujó con el hocico, aprobando sus travesuras como un padre que da la bienvenida a sus hijos. Pero cuando Silver dio un paso adelante, pequeño, pálido, temblando ligeramente, Atlas se quedó paralizado. Bajó la cabeza lentamente hasta que su nariz casi tocó la pequeña frente del cachorro. Silver chilló. Atlas respondió presionando su hocico suavemente contra la cabeza del cachorro en un gesto que nadie allí había presenciado jamás. La forma de Alan de marcar la aceptación, la protección y algo mucho más profundo que ningún libro de texto podría explicar jamás.
Haley sintió que se le cortaba la respiración. Él lo sabe, susurró. Sabe que ese casi no lo consigue. Silver respondió con una audacia que ninguno de ellos esperaba. Colocó una diminuta pata sobre el puente de la nariz de Atlas, como si lo reclamara a su vez. La leona rugió su aprobación, rodeando a sus cachorros y empujándolos hacia el desierto abierto. Miró a Haley por última vez, una pausa instintiva, un momento de reconocimiento entre dos madres que habían luchado por las mismas vidas frágiles. Y entonces la familia se dirigió hacia las dunas. Atlas iba delante, con la leona a su lado y sus tres cachorros detrás. Avanzaron por la arena dorada hasta que el calor se hizo insoportable. Hayes se tragó sus siluetas, mezclándolas con el horizonte una vez más. Haley se quedó de pie en el resplandor que se desvanecía, con el corazón lleno y dolorido. No solo hemos salvado una vida, dijo en voz baja, hemos salvado un legado. Lucas le puso una mano en el hombro con delicadeza. Y ese pequeño Silver va a ser alguien especial. Se nota. Maya asintió. Es como si supiera que su padre estaba allí cada mañana llamándolo. Haley observó cómo la última nube de polvo se asentaba en silencio. Quizás eso fue lo que lo mantuvo con vida. Durante un largo rato, ninguno de ellos habló. El desierto volvió a estar en silencio, pero no vacío. Se sentía lleno de vida, de esperanza, de ese tipo de milagro que no necesitaba papeleo de seguros, términos legales o seguridad financiera para sentirse invaluable. Finalmente, cuando el sol coronó por completo el horizonte, Haley susurró las palabras que se habían estado formando en su corazón durante días. A veces, lo que llega al mundo no es solo una vida. Es un recordatorio de por qué elegimos la compasión, incluso cuando la naturaleza lo pide en silencio. Y con eso, el equipo regresó al centro de rehabilitación. Cambiados para siempre por esa mañana, una leona moribunda vivió. Un pequeño cachorro se negó a morir, y un rey esperó lo suficiente para ver a su familia completa de nuevo. Si sentiste algo en tu corazón mientras veías esta historia, solo deja un simple comentario. No tienes que escribir nada largo. Solo un me gusta me permite saber que estuviste aquí y que te importó. Y si quieres escuchar más historias reales y emotivas sobre la vida salvaje como esta, asegúrate de suscribirte y quedarte con nosotros. Quedan muchos viajes por compartir y sería un honor tenerte conmigo en el próximo.